Busca al Señor. Dile que venga. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vamos a Judea otra vez. Rabí, hace poco los judíos procuraban apedrearte y otra vez vas allá. ¿No tiene acaso 12 horas el día? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle de su sueño. Señor, si duerme, se recuperará. Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Así que vayamos a él. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Tu hermano habrá de resucitar. Yo sé que habrá de resucitar en la resurrección del postrer día. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, jamás morirá. ¿Crees tú esto? Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Ve, trae a tu hermana. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Dónde está el cuerpo? Señor, ven y ve. Mirad cuánto él le amaba. ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que Lázaro no muriera? Quitad la piedra.
Señor llegue ya, pues lleva 4 días. ¿No te he dicho que si has de creer verás tú la gloria de Dios? Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero por causa de la gente que está alrededor, lo dije, para que ellos crean que tú me has enviado. Lázaro, ven fuera. Desatadle y llevadlo. Yo quiero que por favor me acompañen al Evangelio de Juan, al capítulo 11. Y mientras buscan el texto, déjenme compartirle algo que nos sucedió. Hace unas semanas nos llamó a Patricia y a mí una amiga que le habían descubierto un cáncer de seno. Es una mujer joven de 40 y pico de años y estaba un poco atribulada, si podemos decir así, nerviosa por esta situación que tenía que enfrentar, del cual no sabría el resultado. También hace unas semanas hablaba con un hermano en Cristo que había tenido cáncer y estaba en ese proceso de ver si había sido remitido, y el cáncer apareció nuevamente. Esas personas tienen el temor que tenemos todos nosotros, el temor que tiene todo hombre de no saber qué va a pasar cuando enfrenten esa enfermedad. El no saber si van a recuperar su salud, si van a vivir, si van a morir. Pero venzan la enfermedad o no, y es mi deseo y mi oración que lo puedan hacer. Tarde o temprano, tanto ellos como nosotros vamos a tener que enfrentar ese enemigo final, ese enemigo postrero que es la muerte. Nosotros podemos enfrentar diferentes situaciones en la vida, podemos vencer esas situaciones, pero hay un enemigo que nos vence al final y es la muerte. Y uno de los aspectos más inquietantes de la muerte es que no tenemos control sobre ella. Puede ser una enfermedad, puede ser el envejecimiento, pero no sabemos cuándo vamos a morir. Por eso dice Eclesiastés capítulo 8, versículo 8, no hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no se da licencia en tiempo de guerra, ni la impiedad salvará a los que la practican. Es muy bueno hacer ejercicios, es muy bueno estar en salud, es muy bueno comer sano, pero hay una realidad. La muerte nos llegará algún día. Job dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de turbaciones, como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. Y el salmista nos dice que los días
de nuestra edad llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Y yo digo que podemos llegar a los 90, a los 100, a los 110 años, pero todo eso pasa y volamos. Pero hay una verdad maravillosa y es la siguiente, mis amados. La muerte no tiene que ser el final de nuestros sueños y esperanza, porque nosotros, los creyentes, podemos enfrentarla con una alegre anticipación en vez de estar ansioso y temeroso, porque ya Cristo conquistó la muerte. En Juan capítulo 11, en los versículos 25 y 26 se nos dice el Señor: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y en el Juan 14, 19 nos dice: porque yo vivo, vosotros viviréis. La muerte marca el inicio de la vida verdadera, si podemos decirlo así, porque estaremos en perfección gloriosa y en comunión perfecta con Cristo. Pero esto es un privilegio de aquellos que ponen su fe en Él. Él nos resucitará en el día postrero y viviremos en su presencia para siempre. Y en este capítulo vamos a ver la resurrección de Lázaro. Aquí se nos muestra el poder del Señor sobre la muerte. Y este milagro que el Señor realizó no fue el último antes de ir a la cruz, pero fue uno de los milagros, o si podemos decir el más grande, porque ya Lázaro tenía 4 días que había muerto, que estaba en la tumba. Y ese milagro fue algo que ni sus mayores enemigos, los líderes judíos, podían negar ni podían evadir. Nosotros tenemos una esperanza. Si Jesucristo no puede hacer nada en cuanto a la muerte, todo lo demás que haga no serviría de nada. Si en esta vida, como dice el apóstol, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero nosotros esperamos en Cristo porque Él es la resurrección y la vida. Y como cantábamos, Él ya resucitó y nos abrió ese camino. Cristo la ha derrotado. Y vamos a ver el capítulo 11, y aunque no podemos ver cada detalle del texto, quiero que veamos muchas verdades, muchas enseñanzas que tenemos aquí que pueden ser de edificación para nuestras almas. Yo quiero que ustedes vayan conmigo al Evangelio de Juan y que leamos de los versículos 1 al 6. Dice así: y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Versículo 5, y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Hermanos, si podemos poner un encabezado a esta porción, yo quiero que ustedes le pongan el consuelo que tenemos en saber el propósito de la muerte. ¿Por qué? Déjenme explicar el contexto. El Señor Jesucristo estaba ministrando al otro lado del río Jordán, evitando a esos líderes judíos que lo querían matar y lo estaban buscando. Cuando Él está allí, llega un mensajero para decirle que Lázaro estaba enfermo. María, Marta y Lázaro eran amigos del Señor. Ellas, cuando ven la enfermedad de su hermano, y parece que era algo grave porque luego vemos que murió, mandan a decir al Señor que Lázaro está enfermo. Ellos mandan a decirle a su amigo, a su Señor, a su maestro, lo que estaba sucediendo. Ellos llevaron esa inquietud que tenían a Cristo, porque la fe que vence lleva las aflicciones que le abruman al Señor.
Pero fíjense la reacción del Señor en el versículo 4. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. O sea, todo lo que iba a suceder, la enfermedad, la muerte y la resurrección de Lázaro era porque había un propósito divino. Y no era la gloria de Lázaro, no era la gloria de Marta y María, era para Cristo ser glorificado, para que el Hijo sea glorificado por medio de ella. Pero miren lo que dice el versículo 5. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Yo hubiera esperado, si hubiera estado ahí, que el Señor hiciera algo diferente. Lázaro está enfermo. Un amigo amado. ¿Qué es lo que el Señor no esperaba que hiciera? Que fuera inmediatamente a sanarlo o que hiciera como hizo con el siervo del centurión, que dijo la palabra y él fue sanado inmediatamente. Pero aquí se nos dice que él se quedó 2 días más. Pero lo extraño del texto es que nos dice que él amaba a esa familia. Y ese amor se hizo evidente porque él fortaleció su fe, la fe de esa familia y las personas que estaban allí. Tan pronto levantó a Lázaro de los muertos. Esa tardanza sirvió para asegurar que Lázaro permaneciese muerto, óigame bien, el tiempo suficiente para que nadie interpretara ese milagro como un fraude o que alguien dijera que Lázaro tenía catalepsia y se había quedado rígido y había perdido el conocimiento. Y comentando ese versículo, dice el pastor Warren Wiersbe, el amor de Dios por los suyos no es un amor de ñoñerías, no es un amor de salamerías, es un amor que perfecciona, es un amor que busca nuestro bien, es un amor que busca nuestra santidad. Y dice él, el hecho de que nos ama y de que nosotros le amemos no es garantía que estaremos a salvo de todos los problemas y dolores de la vida. Después de todo, el Padre ama al Hijo y sin embargo el Padre permitió que su Hijo bebiera la copa de aflicción y sufriera la vergüenza y el dolor de la cruz. Nunca debemos pensar que el amor de Dios y el sufrimiento son incompatibles, porque ejemplo tenemos en el Señor Jesucristo. Cristo escogió en ese momento no sanar a Lázaro. ¿Por qué? Porque vio una oportunidad para glorificar al Padre. Y eso nos enseña algo, hermanos. El propósito por la cual estamos aquí no es para estar sanos, no es para estar felices, sino para que glorifiquemos a Dios en todo lo que hagamos. Cristo se quedó 2 días más. Y por eso hay un consuelo en saber el propósito de la muerte, y en este caso, esa muerte era para la gloria de Dios. Pero si ustedes van conmigo al texto y vemos a partir del versículo 7, que el Señor le dice a los discípulos, luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte, y vas allá, y vas otra vez allá. Los judíos estaban conscientes de la enemistad, de la animosidad. Los discípulos estaban conscientes de esa animosidad que tenían los judíos en contra del Señor, lo que tenían esos líderes. Y sabía que si iban allí, lo iban a matar. Pero Jesús les responde, versículo 9, ¿no hay 12 horas en el día? Si alguno anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche tropieza porque la luz no está en él. Cristo lo que le quiere decir es, mira, yo estoy aquí y camino de día porque yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Los discípulos nerviosos porque lo iban a apedrear y Cristo queriendo ir allí. Yo no voy a tropezar con nada, en otra palabra, es lo que estaba diciendo el Señor, hasta que yo cumpla el propósito para el cual estoy aquí en la tierra. Él siguió adelante a pesar de todas esas cosas que estaban sucediendo. Yo no voy a morir, nada me va a pasar antes del tiempo designado por Dios. Tomás
¿qué dice? Bueno, vamos con el Señor para que muramos con Él nosotros también. Él les dice a partir del versículo 11, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido, se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí, para que creáis. Pero vamos a donde está él. Y ahí es que Tomás le dice, vamos nosotros también para morir con él. Pero fíjense, a partir del versículo 17, lo que sucede. Dice, llegó pues Jesús y halló que hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Y el hecho de que hubiese tantas personas nos dicen que ellos eran una familia prominente en ese lugar. Y allí, desde la perspectiva humana, estaban todos esos hombres y todas esas mujeres consolando a Marta y María por la muerte de su hermana, pero de la perspectiva divina, Dios los había llevado allí para que ellos contemplaran la resurrección de Lázaro. Marta, cuando oye que el Señor ha llegado, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en la casa. Aquí vemos a Marta siempre sumamente activa. Pero fíjense lo que dice el versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aquí vemos el consuelo que ella tenía en presencia de la muerte. Señor, si tú hubieras estado, eso no hubiera sucedido. Eso es lo que la había atormentado tanto a Marta como a María, porque ambas le dicen a ella lo mismo. La sola presencia del Señor fue suficiente para calmar esos corazones de esas hermanas que estaban atribulados. Y le dice, aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios te lo concederá. Pero le digo algo. Esa confianza de ellos no se extendía hasta el punto de que el Señor podría resucitar a Lázaro de los muertos. Porque en el versículo 39, si ustedes van allí, vayan conmigo. Cuando Jesús dijo, quitad la piedra, Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede porque hace 4 días que murió. Ella confiaba en que el Señor podía sanar a su hermano si estuviera vivo. Pero ella se le olvidó que nuestro Señor tiene control de todas las circunstancias de la vida, de la enfermedad y de la muerte. ¿Y por qué digo esto, mis amados? Porque muchas veces nosotros pensamos como ella. En medio de la prueba nos decimos, ay, si las cosas hubieran sido diferentes. Si no hubiera hecho lo que hice, el accidente no habría ocurrido. Si me hubiera hecho esos análisis de mi salud con tiempo, hubiera podido detectar y curar esa enfermedad. Pero todo eso es una contradicción, porque si Cristo es el Señor, Él tiene el control de todas las situaciones que ocurren en nuestras vidas, lo que llamamos bueno y lo que llamamos malo, aunque Él no es autor del pecado. Dice la Escritura que Él puede hacer todas las cosas y ningún propósito suyo puede ser estorbado. Yo quiero que ustedes vayan conmigo al Salmo 135. Salmo 135. Y que leamos los versículos 6 y 7. Todo cuanto el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Versículo 8. Hirió a los primogénitos de Egipto, tanto de hombre como de animal. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, sobre Faraón y todos tus siervos. Hirió a muchas naciones y mató a reyes poderosos. ¿Qué nos dice aquí? Que el Señor es que saca las nubes. El Señor envía los relámpagos. El Señor envía la lluvia, envía el viento.
Permite que el sol brille, que para nosotros son cosas comunes, sencillas y cotidianas. Hasta los acontecimientos más grandes que ocurren en una nación, los reyes, quita y pone presidente, todas las cosas están bajo el control de Dios. Y dice un autor lo siguiente: no hay nada, ninguna circunstancia, ningún problema, ninguna prueba que pueda tocarme hasta que haya pasado primero por Dios y por Cristo antes de llegar a mí. Si ha llegado tan lejos, ha venido con un gran propósito que quizás no entiendo en este momento. Pero como me niego a entrar en pánico, levanto mis ojos hacia Él, al cielo, y lo acepto como si viniera del trono de Dios con un gran propósito de bendición para mi corazón. Ninguna tristeza jamás me perturbará, ninguna prueba podrá desarmarme, ninguna circunstancia me hará temer, porque descansaré en la alegría de saber quién es mi Señor. Ese es el reposo de la victoria. Esa es la fe que vence. ¿Y qué le dice el Señor? Tu hermano resucitará. Versículo 23. Ella estaba pensando que el Señor le está diciendo, Él va a resucitar en el día postrero, y por eso ella le contesta en el versículo 24. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Ella conocía las enseñanzas del Antiguo Testamento, pero ella pensaba que Él podía resucitarla en ese día final, pero no en ese momento. Y le digo algo, mis amados. La fe que vence aplica personalmente la verdad de Dios en el presente, no en el futuro. Qué bueno que ella confiaba en que iba a haber una resurrección de los muertos. Pero Cristo quería que ella aplicara esa promesa a la situación actual. Él quería que ella creyera que Él podía levantar y que levantaría a Lázaro de los muertos ese mismo día. Y esa es la fe que nosotros debemos tener. Aplicar esa fe, mis amados, a la prueba presente, no al futuro solamente. Es más fácil creer que el Señor algún día hará que todas las cosas obren para nuestro bien. Eso es más fácil que creer que Él está trabajando para nuestro bien aquí y ahora en el momento presente. Ustedes ven el consuelo de la presencia del Señor. Pero eso nos lleva a nuestro cuarto punto. Hay un consuelo adicional. No solo en la presencia del Señor, sino en la persona de Jesús. Versículos 25 y 26. ¿Qué le dice el Señor? Ella le dice, vamos a repasar: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y el Señor ahora le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees eso? Esta es la quinta vez que el Señor hace esa declaración: yo soy. Él había dicho: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Yo soy. Esa resurrección no va a ser en el día postrero. Yo soy, yo estoy aquí. El Señor no le negó que habría una resurrección futura, pero Él estaba dando un consuelo porque Él estaba hablando en tiempo presente. Ni la resurrección ni la vida existen sin la intervención del Hijo de Dios. Y el tiempo, ese día postrero, no es barrera para aquel quien posee el poder de la resurrección y la vida, porque el Señor puede dar vida en cualquier momento a quien Él quiera. Y Él le está diciendo a ella y a nosotros que confiemos en Él como el único que tiene poder sobre la muerte. Dice Hendricks, en el comentarista, lo siguiente: Jesús es la resurrección y la vida en persona, la vida plena y bendita de Dios. Él es la causa, el manantial, la fuente de la gloriosa resurrección de los creyentes y de su vida eterna. Porque Él vive, también nosotros viviremos. Si Él desaparece, no queda sino la muerte. Si Él está presente, están aseguradas la resurrección y la vida. El príncipe de la vida es siempre el vencedor de la muerte. Y no es solo de la resurrección en el último día, lo es siempre. Y esa es la verdad, dice Hendrickson, que Marta no llegó a captar. Por ello Jesús enfatizó aquí esto a fin de reavivar la llama
de la esperanza en el corazón de Marta, de modo que se alimentara hasta convertirse en una llama viva y ardiente. Lo que Marta no esperaba, dice Hendrickson, se convirtió en algo real, porque ella estaba frente al príncipe de la vida y él era el triunfador de la muerte en toda su forma. Yo soy la resurrección y la vida. Hay un consuelo en la persona de Cristo. Pero también vemos en quinto lugar que hay un consuelo en la promesa de Jesús. Miren lo que dice el texto. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí, aunque muera físicamente, vivirá, porque Cristo lo levantará de los muertos. Como dice Juan 5:21, porque así como el Padre levanta a los muertos y le da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que quiere. Y luego dice en Juan más adelante en el versículo 24, en verdad os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Todo aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Porque la vida eterna comienza en el momento en que creemos en Cristo para salvación. Mis amados, y esa vida eterna no es interrumpida por la muerte física. La muerte más bien nos lleva a la presencia del Señor, donde esperamos la resurrección de nuestros cuerpos hasta cuando Cristo regrese. Por eso el Señor dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. No morirá jamás. La muerte física, óyeme bien, no puede extinguir la vida eterna. Por eso Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? No tiene ningún poder sobre nosotros. Y John Piper, comentando ese texto, nos dice lo siguiente. Aquí Jesús revela su gloria con sus palabras, con la verdad. Él dice, ¿tú crees que hay un gran día y glorioso de resurrección que vendrá al final de la era? Cuando todos los creyentes serán resucitados corporalmente de la tumba. Tú tienes razón y es aquí el misterio. Yo soy la llegada de ese día. Pensaste que ese día vendría con el Mesías. Yo soy. El Mesías ha llegado. La resurrección y la vida. Estoy aquí y les estoy revelando mi poder y mi gloria porque yo los amo. Y él está diciendo a Marta de una manera específica. Yo soy exactamente lo que Lázaro que está muerto necesita y lo que tú que estás viva también necesitas. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es para Lázaro, yo lo voy a levantar de los muertos. Y los que viven y creen en mí nunca más morirán. Eso es para ti, Marta, tú vas a vivir también. Porque vamos a estar en la presencia del Señor. Yo voy a rescatar a Lázaro, cuerpo y alma de la tumba. ¿Y cuándo lo voy a hacer? No importa. Y tú también que vives y crees en mí, por nunca morirás. Nunca habrá un milisegundo cuando tú que has creído en mí salgas de la comunión de salvación conmigo. ¿Y ustedes saben por qué es eso? Porque el Señor nos ama. Porque el Señor amaba a Marta. Porque el Señor amaba a Lázaro. Porque el Señor amaba a María. Marta, yo amo a tu hermano. Aunque esté en la tumba, aunque hieda, yo lo amo. Yo lo voy a resucitar de todas maneras porque Él ha creído en mí. Yo no voy a abandonar su alma en el sepulcro. Yo no voy a dejar que su carne sea destruida. Yo lo voy a levantar. Y a ti te voy a mantener en comunión eterna conmigo. Yo te estoy revelando hoy mi poder y mi gloria. ¿Tú sabes por qué? Porque los amo. Y luego el Señor dice, ¿crees esto? Óyeme bien, ¿crees esto? No es oírlo decirle, ay, qué bonito el mensaje del domingo. La resurrección y la vida en Jesucristo. Es aceptarlo, es confiar en eso. Porque le digo algo, y todos lo sabemos, todos nosotros nos vamos a morir. La única estadística que tiene un 100% de efectividad es esa. Todo el que nace se va a morir. Por vejez, por enfermedad, por accidente, por criminalidad, por lo que sea, nos vamos a morir. ¿Tú crees esto? Y ya le dice, sí, Señor.
Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Pero vamos a continuar leyendo. Miren lo que dice a partir del versículo 28. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Pues Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, se arrojó a sus pies diciéndole: Señor, fíjense lo mismo de Marta que les dije, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció y dijo: ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Por eso los judíos decían: mirad cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos del ciego, haber evitado también que Lázaro muriera? El Señor se conmovió profundamente. Los comentaristas dicen diferentes razones. Fue su ira al ver lo que el pecado había hecho, al ver lo que hacía la muerte, o eran sus sentimientos de emoción por su amor sobre Lázaro. Pero a partir del versículo 38 hay un consuelo enorme, y es el poder de Cristo sobre la muerte. Óyeme bien, el poder de Cristo sobre la muerte. Versículo 38. Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo ir. Si este texto tiene algo grandioso, es la simplicidad. Que se quitara la piedra y el Señor dijo con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Habían pasado 4 días, no había ninguna esperanza de recuperación, pero Lázaro salió. Y con la obsesión que tenemos en el día de hoy con la salud y el fitness y la alimentación, oye, a las personas les gustaría tener detalle también de que había experimentado Lázaro en esos 4 días. Lázaro, ¿y qué pasó? Pero ahí no nos dice nada de eso. ¿Y qué hizo el Señor para levantarlo? No se dice nada de eso. No se comenta nada. Aquí lo que se comenta es que Jesús resucita a los muertos porque Él es la resurrección. Y dice John Piper, esa es la gloria de Jesús. Jesús levantó a Lázaro porque Él es la resurrección. Él es la llegada en la historia de la renovación final y gloriosa de Dios sobre todas las cosas, incluyendo nuestros cuerpos. Creyente, tú serás resucitado de los muertos y brillarás como el sol en el reino de tu Padre. Y Lázaro, este texto que estamos leyendo hoy, es un anticipo de nuestra resurrección. Jesús, nuestro Señor, está regresando a la tierra en poder y gloria. Y ese evento y esa historia, ese sermón es una ventana hacia esa gloria que Él se va a manifestar. Y Dios es quien nos dice a nosotros en este día, a sus hijos: yo te amo. Yo te amo. Mi amor por ti no te va a ahorrar sufrimiento, no te va a ahorrar muerte. Ese regalo, como dice Piper, de mí mismo, mi gloria. ¿Me ves? ¿Me ves por quién soy realmente? Ven a mí, yo tengo mucho que mostrarte.
Eso nos dice el Señor hoy a sus hijos. Y se lo dice a todo aquel que viene a Él, que se arrepiente de sus pecados. Señores, estar en un cementerio y que alguien diga, remuevan la piedra, y diga, Lázaro, ven fuera, y que un muerto de 4 días salga. Miren, eso es algo grande. Eso es para uno tirarse de rodillas ahí, a adorar al Señor y para creer, y más nada. Pero miren lo que dice a partir del versículo 45. Por esto, muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Muchos, pero no todos. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que, desde ese día planearon entre sí matarle. Hoy la palabra está siendo predicada. Y vemos que eso fue una realidad, que el Señor resucitó a Lázaro. Muchos de nosotros hemos creído. Pero hay muchos que endurecen su corazón. Hay muchos que son como los miembros de ese Sanedrín. Ellos reconocieron que era un milagro porque muchas personas estaban allí y lo vieron. Pero no creyeron en Jesús como su Salvador. Versículo 48, si le dejamos seguir así, todos van a creer en Él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Voy a perder lo mío. Así que hay muchas personas. Voy a perder quizás mi estatus social. Voy a perder mi posición. Hay muchas cosas que estoy haciendo mal que voy a tener que dejar de hacer si sigo a Cristo. Voy a perder el respeto de las demás personas. Que me digan rabí en la calle como les decían a ellos, a los escribas, a los fariseos. Pero te digo una cosa, de todas maneras ellos lo perdieron. Y tú lo vas a perder aquí también. Porque eso por lo cual tú estás luchando, eso que te tiene atado a las cosas de este mundo, se va a ir también. Y eso es un absurdo. Ellos querían tener poder, influencia, prestigio. Querían mantener su riqueza. Y se anunciaban a Cristo como el Rey de Israel, como el Mesías prometido. Los romanos iban a considerar esto como una traición. Y fíjense cómo aún en su odio, Caifás en el versículo 50 dice, vosotros no sabéis nada, a final del 49, y en el 50 dice, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto tiene dos significados. Bueno, él quiso dar a entender que Cristo iba a ser o debía ser ejecutado para ellos proteger su estatus, su nivel y evitar un problema con los romanos. Pero esas palabras tienen un significado más profundo. Él estaba dando, sin saber, una profecía de la muerte sacrificial de Cristo por los pecados del mundo. Él utilizó un lenguaje de expiación sin saberlo. Como nos dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Alguien debe morir por el pueblo, sí. Hubo alguien que llevó nuestros pecados sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por su herida nosotros fuimos sanados, y eso es Cristo. ¿Qué aprendemos de todo esto, hermano? En Cristo hay esperanza, cuando nadie tiene esperanza. Cuando no hay esperanza de recuperación, ahí está Cristo con su poder,
Y lo hemos visto cómo Él dio vida a Lázaro, porque Cristo da vida a los muertos. Y todos nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados siguiendo la corriente de este mundo. Y cuando llegamos a un grado de total desesperación, de frustración, de desconfianza en nosotros, cuando vemos que no podemos hacer nada para agradar a Dios, para vivir para su gloria, Él viene y en su gracia nos da la salvación por medio de la fe como un don, no por obras para que nadie se gloríe. Alabado sea el Señor. Jesucristo vino para dar vida a los muertos. Y al dar vida a Lázaro, nos ofrece vida a nosotros en este día. ¿Sobre qué? Sobre la base de la fe. Pero también aprendemos que Él ha venido para darnos una perspectiva bíblica de la muerte. Si tú vas a enfrentar la muerte con fe en la persona y la obra del Señor Jesucristo, tú tienes una roca sólida y segura, porque Él, como hemos visto, es la resurrección y la vida. Y podemos tener temor a la forma como vamos a morir, pero les digo algo, no podemos tenerle temor a la tumba, porque ya Cristo venció y nosotros venceremos. Esa es la realidad. Es como dice un autor, la muerte en terminología cristiana es solo dormir, ya que es un estado temporal que terminará por el llamado de Cristo por los suyos. Aunque sufrimos como Marta y María sufrieron, nuestro dolor es muy diferente al dolor de aquellos que no tienen esperanza. Qué bueno es saber que podemos enfrentar ese valle de sombras confiados en Cristo y la salvación que Él nos ha dado. Dice Juan Carlos Rael, cuando te enfermas físicamente, lo que quieres es un médico y no un libro de medicina o una fórmula. Cuando tienes un problema o un pleito judicial, lo que quieres es un abogado y no un libro de leyes. De la misma manera, cuando te enfrentas al postrer enemigo, a la muerte, lo que quieres es un salvador y no una doctrina escrita en un libro. En Jesucristo, dice él, toda doctrina es hecha personal. Mas por obra suya, como dice 1 Corintios 1:30, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Cuando le perteneces a Él, tienes todo lo que jamás necesitarás en la vida, la muerte, el tiempo y la eternidad. Estamos completos en Cristo, no nos hace falta nada, nada. En tercer lugar, aprendemos de ese texto que Dios no nos exime del sufrimiento. Cristo sufrió una agonía. El propósito de Dios no es que no suframos, es que glorifiquemos su nombre en cualquier momento, cualquier etapa, cualquier situación de nuestras vidas. Él no nos quiere liberar del dolor. Él quiere edificar nuestra fe a través de esas pruebas por las cuales estamos pasando. Y en cuarto lugar, yo tengo una pregunta aquí, para aquellos que no conocen al Señor. ¿Qué tú vas a hacer con Cristo? Hemos visto que a pesar de que muchos vieron el milagro, no todos creyeron. Frente a una evidencia irrefutable, los líderes judíos dejaron a un lado la evidencia y empezaron a planificar cómo matar al Señor. El rechazo de ellos no se basó en la falta de prueba, sino en su decadencia moral y en un rechazo voluntario de la verdad. Hoy la palabra de Dios se ha abierto delante de nosotros. Y es para que tú creas. Y creas en Él y para que tengas la vida eterna. ¿Qué tú vas a hacer con Cristo? ¿Qué tú vas a hacer con tu vida? ¿Lo vas a aceptar como el Señor y Salvador? ¿O lo vas a rechazar como un farsante y un engañador? Y pagarás la consecuencia de ese rechazo que hoy estás haciendo del Señor. Porque tú y yo
como decíamos, no sabemos cuándo nos va a llegar la muerte. Pero en Cristo nosotros somos más que vencedores. ¿Qué tú vas a hacer? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás.